Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a hablar de la historia de la psicología en el Perú y el mundo. Antes que nada, me gustaría mencionar cómo está dividida la información en el presente video y vamos a ver Edad Antigua, Media, Renacimiento, siglo XIX, XX y XXI, esto en relación a lo que pasaba también en Perú. Entonces, en paralelo vamos a ver acontecimientos también de lo que sucedía en Perú. Entonces, la Edad Antigua. Psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, que traducido sería estudio del alma. En esta edad antigua, los trastornos mentales se atribuían a posesión por parte de espíritus y demonios, y se creía súper efectivo con tratarlo con conjuros y encantamientos para poder curar a la persona. De 4 al 5 antes de Cristo aparece Sócrates, Platón, Hipócrates. Sócrates porque sentó los fundamentos del método científico. Platón porque consiguió el cuerpo como un vehículo del alma, no veía la parte fisiológica, sino como que el alma era el verdadero responsable de la conducta humana, ¿no? Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo. En la Edad Media vemos diferentes acontecimientos a nivel del mundo, que son Europa y mundo árabe, India y China. En Europa, por ejemplo, combinaban de nuevo lo mágico con lo diabólico, y esto debido a que tenían una fuerte influencia por lo que era el cristianismo, ¿no? En el mundo árabe, sin embargo, no tenían esta influencia y entonces seguían eh, investigando y lo describieron como enfermedades de la mente, la depresión, la ansiedad, la demencia, las alucinaciones, y es así como se aplicaban también tratamientos humanitarios a quienes los padecían, y se empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. En la India se analizó el concepto del yo y en la China ya se aplicaban test en el ámbito educativo y se llevó a cabo el primer experimento psicológico del que se tiene constancia, el cual es dibujar un círculo con una mano y dibujar con el otro, con la otra mano, un cuadrado al mismo tiempo para ver cuánta atención tenía el individuo en el momento en que realizaba este ejercicio. Durante el Renacimiento, en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en el mundo occidental convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y también el humanitarismo. Y se recuperó un poco de lo que hablaban autores clásicos griegos y romanos, obras como de los filósofos como Marco Marulik, Rudolf Gockler y Christian Wolff, que estaban relacionados a los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. Y en el Perú, aquí sí vemos un poco de Perú, porque en la Edad Media y Antigua no veíamos presencia de la psicología en nuestro país. Entonces, en el siglo XVI, después de la invasión española de Tahuantinsuyo, se fundaron, ¿no?, escuelas, colegios y órdenes religiosas, lo cual comenzó a hacer que en nuestro país pues ya haya el espiritualismo y pues como tal la orden religiosa. El siglo XVI y XVII y casi la totalidad del siglo XVIII hubo un desprecio por parte por las ciencias, ¿no?, de la población, porque estaba conociendo un mundo nuevo y quería arraigarse a sus costumbres. En el siglo XIX, en Estados Unidos, Granville Stanley Hall fue el creador del laboratorio y fundó la American Psychological Association. Dentro de la neuropsicología hubo aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor Fechner y de Pierre Paul Broca y Carl Wernicke. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Por otro lado, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Y se estudió alteraciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar por parte de Carl Ludwig Album y William James y Edward Titchener, respectivamente, con el funcionalismo y estructuralismo. William James estudiaba las funciones mentales y Edward Titchener acerca de los contenidos como las sensaciones y los pensamientos, algo que sumaba un poco más de complejidad y a la complejidad, digamos, del ser humano, ¿no? En el Perú, Manuel González Prada, Luis Miro Quesada y Emilio Balizán reducieron las indagaciones filosóficas a las leyes dadas en la experiencia, lo cual se llamó en ese momento la religión de la humanidad, es decir, que dejaron las investigaciones que estaban haciendo en ese momento para
para indagar filosóficamente y las leyes dadas, pero en base a la experiencia. En 1890 y 1920 llega el positivismo y el espiritualismo como tal al Perú. Ya se consolida, digamos, un poco más este concepto. Alejandro Deusto y Mariano Ibérico proclaman la esencia irreductible de los fenómenos psíquicos y también la preeminencia de la voluntad. En el siglo XX lo que vemos es, bueno, varios personajes, entre ellos Freud, que creó el psicoanálisis y popularizó también la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que por otro lado John Watson y Ruth Huff Skinner vieron lo que son terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. Básicamente, es decir, todo lo que se podía ver. Terapias conductistas que conllevaron a la psicología cognitiva y los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología se desarrollaron enormemente en estos años, lo que hizo que el psicoanálisis y el conductismo también en conjunto, ¿no? Dieran paso al humanismo, el ser humano como un ser más complejo. En el Perú, mientras tanto, hay algunas fechas importantes que me gustaría mencionar. En 1919, por ejemplo, Honorio Delgado hizo su título de médico con una tesis titulada de psicoanálisis y se le conoce justamente como un gran referente del psicoanálisis a Honorio Delgado. En 1920 fue el primero que trajo ideas de Freud, perdón, a través del artículo de psicoanálisis, y esto estuvo publicado en el diario El Peruano de ese año. En 1922, él viajó a Alemania y conoció a Freud, así como otras figuras representativas como Karl Abraham y Alfred Adler. En 1930, al huir de la Segunda Guerra Mundial, Walter Blumenfield trajo la psicometría al Perú porque se escapó de Alemania y vino aquí al Perú. Entonces nos trajo a hacer como teoría, mejor dicho, información acerca de lo que eran los test psicológicos y psicología experimental. En el 54 se creó la Fundación de Sociedad Peruana en Psicología y tenía grandes celebridades que formaban parte de esta sociedad de psicología en nuestro país, y en el 63 se comienza a dictar como cátedra independiente cuando se crea la Facultad de Psicología en la Universidad de San Marcos. En 1980 se crea el Colegio de Psicólogos en nuestro país y se cobra ya esta carrera como una identidad tanto como profesión y también como ciencia. En respuesta a que entre los años 1960 y 1990, pues hubo una lucha ardua porque se reconociera como tal la profesión de psicología en nuestro país, ¿no? En el siglo XXI ya vemos actualmente, ¿no? Que el desarrollo tanto de las ciencias del comportamiento como los procesos mentales han estado marcados por el desarrollo de neurociencias y el diálogo constante también de la ciencia cognitiva y en general también por la economía conductual. Las escuelas de la corriente vinculada con el psicoanálisis han perdido buena parte de su presencia y hegemonía, excepto en Francia y en Argentina, y las neurociencias y la psicología cognitiva intercambian entre ellas ideas y conocimientos, tanto en la investigación como en intervenciones. Entonces, es así como el cognitivismo, como el psicoanálisis y todas las perspectivas han sido duramente criticadas, ¿no? Y actualmente se puede decir que los estudios de psicología, pero sobre todo experimentales, están relacionados al conductismo metodológico. Sería todo. Gracias.